Hola, ¿cómo están? Hoy estoy muy contento y feliz en esta entrevista porque viene un invitado de lujo, una gran persona y un gran futbolista mexicano, Domingo Ramírez García. Domingo, muchas gracias por estar en nuestro programa. Gracias a ti, Alfredo. Gracias por la presentación. Agradecido con todos ustedes. Y queremos que nos platiques, por favor, de tu gran historia, futbolística, por favor. ¿Qué sientes el ser uno de los jugadores más destacados de Aguascalientes y de México también? Bueno, se siente bonito. Digo, hay jugadores mucho más importantes que uno, con una carrera más exitosa que la de uno, pero bueno, hay que sentirse orgullosos de lo que logramos. Hay que sentirnos orgullosos de haber sido ejemplo en algún momento, entonces eso me mantiene tranquilo. Sí, muy bien. Y platícanos, por favor, tus años de experiencia en el fútbol, o sea, por cómo llegaste. Primero, cómo llegaste al profesional y qué te motivó, ahora que vivías cerca del Estadio Victoria, por favor. Bueno, la motivación creo que siempre fue por el deporte en sí, en realidad no era solamente el fútbol. En la escuela, ahí en el barrio, como se le llama, o como se le llamaba anteriormente, ahora ya sabes que es el judo, es cosas distintas a lo que se llamaba antes la cuadra. Sí. Pues yo tenía muchos ejemplos en el barrio, fue un barrio muy deportista. La verdad, yo tenía un ejemplo grande, porque ahí mismo donde vivo yo vive Cadaver Valdés, seleccionado nacional. Él fue uno de mis motivos para querer lograrlo, no sé, en ese entonces no sabía si lo iba a lograr, porque pues estaba uno muy chico, yo estaba en la primaria cuando él ya jugaba, entonces sí, lo veía pasar en carros lujosos y el ruido, y ahí está Cadáver, entonces esa era una de mis motivaciones, siéndote honesto, aparte de que el barrio pues era deportista, literal, o sea, pues había tanto tramo para jugar que ahora ya se recortó, ya no hay tanto espacio, entonces ya es difícil, ¿no? Pero anteriormente jugabas en cualquier zona y había la posibilidad de hacerlo sin estar y sin pertenecer a alguna escuela o institución. Entonces, recuerdo que ahí en el barrio había un señor, don Polo, creo que falleció el señor en paz descanse. Él era uno de los señores que ahí en el barrio nos patrocinaba con casacas o con uniformes para participar en la liga que era el INAJUD en aquel entonces, o LINAD, es que le cambian el nombre a cada rato a esa cosa. Sí. Entonces sí, en aquel entonces era el CREA, creo, o el CREA, no sé qué, algo así era. Entonces ahí era donde nos empezamos a formar, a forjar como deportistas. Yo en mi juventud, en mi niñez, pues hice béisbol, jugué en una filial que tenía Rieleros de Aguascalientes, se llamaban Los Rieleritos, también jugué básquetbol, era seleccionado de 100 metros planos, era seleccionado de 400 metros planos, era seleccionado de básquetbol, voleibol, béisbol, o sea, todo lo que había era para no estar en la escuela quizás, ¿no? Llegaban y te hablaban y te sacaban. Entonces, digo, siempre he sido deportista, totalmente. He pertenecido a las selecciones de todas mis categorías desde chico, desde los 10 años hasta los 15, 16 años que jugué el último Benito Juárez, siempre estuve en los procesos de la selección de Aguascalientes. Entonces, mi vida sí ha sido meramente deportista y con ejemplos vastos ahí, con la gente de la cuadra. Muy bien. ¿Y tú, cuántos años jugaste a nivel profesional y tus equipos, por favor? A nivel profesional empezamos después de un Benito Juárez. El Benito Juárez, igual y a lo mejor mucha gente no lo conoce, pero era el único torneo que existía anteriormente para sacar jugadores a proceso de selecciones menores, nacionales. Entonces, ahora ya existen cualquier cantidad de tonterías, pero bueno, existen. Antes nada más era antes era el sub-15 y de ahí sacaban los seleccionados para las selecciones que participan en eventos de categoría menor. Y de ahí pasaste de la selección Benito Juárez, pasaste a tercera división. Ahí hubo una visoría, también con un amigo que nos llevó, fuimos representando a la Escuela Panteras de Aguascalientes de don Camilo Barba, un saludo al señor también, un gran ejemplo aquí en el estado de perseverancia y de ayuda hacia los deportistas. Un saludo a don Camilo, que fue un tipo que nos marcó. En aquel entonces todos queríamos jugar ahí, ¿no? En Panteras Estrella, que era el equipo más, pues en aquel entonces más trascendente, más importante, ¿no? Entonces ahí fuimos a representar a la escuela a un nacional Benito Juárez, ganamos en el regional en Guadalajara y nos fuimos al nacional. De ahí nos hicieron la invitación a varios, no nada más es a mí, fue Tomás Reyes, que también es un buen amigo, mi compadre, un abrazo también para él.
Mauricio Malacara, que ahora se encarga de fuerzas básicas de Necaxa. Estuvo, ¿quién más estuvo por ahí? Por ahí Ricardo Jiménez, que es ahí por representante y por ahí de algunos barecitos alrededor de Aguascalientes. Estuvo también el Gancito, digo, hay varios, se me puede ir alguno, pero perdón para todos, pero fue un proceso de tercera división en Coyotes Fresnillo. Por ahí les había traído la playerita. ¿Playera? Ese equipo los dueños eran los Temerarios. Los Temerarios del grupo de cantantes. El grupo, cantantes. Ellos eran los dueños del equipo de tercera división. Ahí fue como pues empezó el proceso profesional, se podría decir, porque pues llegamos de la nada a un proceso profesional que pocos lo conocíamos, ¿no? Traíamos las ganas, el ímpetu, pero no traíamos lo que se necesitaba, ¿no? Entonces nos dieron la confianza y mira, de ahí crecimos un poco. Y ahí también iniciaste metiendo goles también ahí. No, sabes, ahí te mentiría, siendo honesto, no, ahí fue un tramo, no, o sea, bonito, pero no tan agradable por las cuestiones en cómo vives, en cómo tienes que moverte, en los viajes, cosas así, no era tan bonito. O sea, es bonito platicártelo, pero no, futbolísticamente nos ayuda a crecer como personas, pero no como deportistas. Entonces sí, bueno, un tramo difícil, pero lindo igual. ¿Y después de tercera división? De tercera división llegamos aquí a Halcones de Aguascalientes. Halcones de Aguascalientes llegó... Al principio yo no estaba dentro de ese equipo, siéndote honesto, estaba pues mucha gente conocida de Aguascalientes, como el Pericles, que fue jugador profesional, estaba también Armando González, estaba el Cuyo González, había varias gente que estaban ahí metidos en ese equipo, que al parecer era, creo que de América, no sé, creo que venían de América. Creo que sí, era filial de América. José Antonio Roca, en paz descanse el señor, también un tipazo. Entonces yo al principio no estaba en ese equipo. Yo ahí caí de rebote. Te voy a contar esta anécdota, puede ser loca, puede parecer, si tú quieres, hasta de cuento de hadas, si tú lo quieres tomar de esa manera. Alguna vez me invitaron a jugar un partido ahí contra Halcones de Aguascalientes. Antes los equipos, tú te debes dar nota, que invitabas como equipos locales a echar interescuadras. Así sucedió ese día. Yo me invitaron a jugar en ese equipo, jugamos contra Halcones de Aguascalientes. Conoces a Víctor Dávila también jugó aquí con nosotros, estuvo en Chivas, estuvo 2-3 lados. Él, en una jugada me metieron de cambio, yo tenía 16, íbamos a cumplir 16 años cuando estábamos en eso, siendo honestos. Entonces me metieron a jugar contra Halcones de Aguascalientes, ¿no? Pues en el estadio, pues qué bonito, ¿no? Pero asustado. Entonces me dan una pelota por la banda y Víctor Dávila llegó y me chocó y me mandó hasta la terracería, literal en la arcilla. Entonces caí mal, descompuesto, raspado. Entonces llegó el utilero del otro equipo y me dijo que me hablaba el profe. Entonces, pues, dije, pues voy, ¿no? Ya fui con él y ya me checaron, me limpiaron, me dieron agüita y cositas de esas y ya quedó el chaval, ¿no? Pero pues yo creo que me vieron triste o con los ojos llorosos, no sé qué haya pasado. El profe José Antonio Roca me metió a jugar con Halcones de Aguascalientes. Con el primer equipo. Así tal cual, así, o sea, no te lo, o sea, puede sonar loco, pero así fue. En un centro metió un gol de cabeza. Entonces ahí me dejaron ya. Y al siguiente día estaba entrenando con Halcones de Aguascalientes. Lastimosamente se fueron ellos, se fue José Antonio Roca, se fue del equipo y llegó el campeón Hernández junto con Antonio Asensio. Entonces, pues ahí fue donde agarró uno un poquito más de fuerza a nivel Aguascalientes, porque pues éramos varios chavos en ese entonces, niños si los quieres llamar. Pedro Cruz, el técnico de la Bonaterra, estaba Tomás Reyes, estaba Jorge Durón, también de aquí de Aguascalientes, estaba el Mara, que estaba yo. O sea, había varios chavos de la entidad que nos dieron un poco de oportunidad y ahí fue como empezamos a hacer nuestra carrera, como queriendo y no queriendo y como que gustando y no gustando, pero mira, se dio. ¿Y después de Halcones, a dónde te fuiste? Después de Halcones de Aguascalientes llegó Gallos, que fue en el año 95. Se empezó con una franquicia que por ahí se escuchaba que van un segundo y que vayan y que pruébense. Y como nosotros ya hemos participado en Halcones, el único que debutó en Halcones de Aguascalientes en primera división con 16 años fue Tomás. Él fue el único que debutó de todos nosotros. Él debutó contra Pachuca en Pachuca. Le metieron como 80 goles, pero debutó, ¿no? Compadre, un saludo. Sí, le fue mal, pero él fue el único que debutó de todos nosotros en ese Halcones. Entonces, con esa base arrancaron el proyecto Gallos de Aguascalientes de segunda división, más todos los que se sumaron, porque en ese entonces, pues, creo que nada más de fuera estaba el hermano de Camilo Romero, no sé si lo recuerdes. Sí. Un güerito, no me acuerdo cómo se llamaba, muy gracioso, muy maleta, pero muy gracioso.
y los demás éramos de aquí, de Aguascalientes. O sea, no había más nadie de fuera. Hasta que llegó Carlos Salcido, llegó Benji Carrero, que fueron los dos que llegaron para reforzar ese equipo de Gallos. Y platícanos tus grandes logros en Gallos de Aguascalientes, por favor. Pues sí, fíjate que en Gallos de Aguascalientes nos fue bien. Era una franquicia que me gustaba, pues, porque dicen que mucha gente que no te puede hacer en tu tierra, ¿no? Dicen que no puedes triunfar en tu tierra. A mí siempre me fue bien en mi tierra, la verdad, siendo honesto. No sé por qué no estuve más tiempo acá, pero a mí siempre me fue bien aquí. El primer año que jugamos segunda división, pues fue el torneo donde salí campeón, un goleador. Fui campeón nacional con 36 goles en 32 partidos. Pues eso causó un poco de fulgor porque pues nadie había hecho esa cantidad de goles en esos partidos, pues. Entonces causó un poco de fulgor, un poco de noticia y pues bueno, de ahí salió y surgió lo de Tecos a raíz del campeonato de goleo y de la final que jugamos también para ascender a Primera División A, que lastimosamente perdimos con Tecos, con la UDG, perdón, con Bachilleres. Y pues bueno, de ahí surgió la oportunidad de salir de Gallos a la institución de los Tecos. Por cierto, Domingo, ahí tenemos el trofeo, uno de los trofeos de la final de segunda división de Gallos. Exacto, también. Exacto. Tenemos ahí unos que nos hizo llegar César. Sí, yo no los encontré, quería traérmelos, pero no los hallé, la verdad. Me dijo César, ¿no? Profe, yo tengo un trofeo que me regaló don Salvador López Monroy, que en paz descanse, que el propietario de Gallos. Dice, me regaló este trofeo, dice, ¿se lo presto? Ah, sí, y ya Ese es, exacto. Ese es uno de ellos también. Yo tengo 3 más, tengo una pelota grande donde dice campeón de goleo segunda división y tengo el otro que parece como un Citlali, pero la verdad no los hallé, espero por ahí encontrarlos y a ver si algún día los traemos. Pero sí, fue buen recuerdo y un parámetro y una catapulta para varios de todos nosotros que veníamos. No te puedo decir a ciencia cierta que yo venía buscando ser profesional, pero sí te puedo decir que siempre le echaba lo mejor que traía yo para poder trascender. Uh-huh. Sí, y en Tecos, platícanos ahí tu gran paso por Tecos, Domingo, por favor. Seguro que sí, mira, Tecos es una institución que llevo dentro y le voy a Cruz Azul, pero me gusta que le vaya bien a los Tecos, que lastimosamente que no tenemos un equipo en primera división, pero bueno, ahí van poco a poquito escalando nuevamente la institución. Yo llegué a Tecos, te digo, por haber sido campeón en goleador de segunda división, llegué a Tecos pues literal verde, porque soy foráneo, ¿no? Guadalajara una ciudad grande, el equipo pues muy representativo. En el año que yo llegué a Tecos estaba Víctor Manuel Bucetich, un saludo para el profe. Con él llegamos bien, la verdad, llegamos al cuadro de primera división desde un inicio. Llegó, nomás que lastimosamente en ese cuadro, digo lastimosamente porque pues era un cuadro muy pesado en cuanto a nombres y calidad de jugadores. Cuando llegué pues teníamos, la mayoría de los jugadores que teníamos en Tecos eran seleccionados nacionales, llámese nacional o internacional. ¿Cómo quiénes, por favor? Carlos Briones, estaba selección mexicana, Mauricio Gallaga, Gilberto Adame, Eustacio Rizzo, Marcus López, y de los extranjeros, David Mbé, que era de la selección de Camerún, estaba Josep Changó, Muncoco, y de los uruguayos, pues el Polilla da Silva, el Loco Abreu, sin olvidar a Zdenko Muf, que también era de la selección de Croacia. Entonces, pues yo me siento orgulloso y digo, porque estaba en el banco, o sea, no era un jugador de cuadro de inicio, pero con todos esos monstruos salir a la banca no creo que haya sido tan malo, ¿no? Creo que era muy difícil crear un espacio, pero bueno, seguíamos ahí luchando por algún momento trascender de manera correcta, de manera más específica, ¿no? Y cuando entrabas como refuerzo, pues ahí sobresalías también, Domingo. Pues sí, ya en esos roles, ya el refuerzo ya no era yo. Simplemente ya era un chavo más, porque siéndote honesto, cuando llegué a Tecos ya no me buscaban por delantero. Ya no tenía el rango, ni la postura, ni la altura, ni el físico para poder competir con los monstruos que existían en ese entonces. Entonces, eso me mermó un poco a mí poder trascender un poco más en un equipo profesional, vaya, llámese Tecos, por lo que necesitas, pues. Muchas veces decimos que no necesitas un estereotipo, pero pues lastimosamente sí es.
si es un tabú, si es ahí algo que te frena, si es algo que tienes que trabajar, los chavos tienen que trabajar mucho para poder lograrlo. Digo, ahorita me veo con 80 kilos y si quieres bien comida, en aquel entonces tenía 63, 64 kilos, entonces no era un tipo que pudiera pelearle al Coreano Rivera o a toda esa banda que eran unos asesinos en aquel entonces, ¿no? Entonces, sí me costó un poco ahí, la verdad, siéndote honesto. Y después de Tecos, ¿a dónde te fuiste? Después de Tecos vino una invitación, bueno, no una invitación, teníamos por ahí un promotor que se llamaba Carlos Maitorena. Un saludo también, si por ahí nos llegara a ver, es mucho tiempo que no sé de él. Carlos Maitorena, él en ese entonces manejaba a jugadores de selección. Y yo creo que vio algún futuro en nosotros. Al principio, para ir al fútbol de Paraguay, era para el 12 de octubre que ascendió. Apenas había ascendido de segunda división a primera división. Entonces estaban buscando refuerzos relativamente baratos para el equipo, porque era un equipo, pues, no con mucha facultad económica. Entonces, al principio era Adolfo Bautista y yo, el famoso Bofo, ¿no? Entonces, ya hablando con Víctor y me imagino con la directiva de Tecos, pues mantienen al Bofo y a mí me dicen que si yo quiero salir, lo podría hacer. O sea, no me dijeron vete, pero si quieres salir, pues tienen las puertas abiertas, no sé, aquí no te está corriendo nadie. Ok, tomé la decisión de ir a Paraguay por el mismo ímpetu que tiene uno de aprender, de regresar, vaya, y tener mejores cosas que las que habías tenido en su momento, ¿no? Digo, no me iba mal, Bucetich me tenía mucha presencia con él. Lastimosamente se fue, llegó Saporiti, también lo mismo, me tenía mucha fe, a la banca vas, vienes, y también lo echaron. Entonces, se hicieron muchos factores que me obligaron a ir a Paraguay. Entonces, esa fue una de lo que me obligó, de lo que me llevó al fútbol guaraní, como ves. Entonces, la experiencia buena también, la verdad. Un fútbol bonito, un país bonito, muy humilde, muy humano. Yo la verdad, de Paraguay tengo unos recuerdos muy gratos. Muy linda gente. Porque yo creo, en la historia, si es que no me desmienten, primer jugador mexicano e hidrocálido, orgullosamente, Mingo, que jugó en Paraguay. Yo no creo en la historia, no creo que haya habido otro. Ojalá que me lo puedan desmentir. Sí, debe haber por ahí alguno que otro, de repente no. ¿A nivel profesional? De momento no sabemos, pero sí, en ese entonces, pues aquí en Aguascalientes nadie había ido a dar un paseo, ¿no? A ese fútbol, ¿no? Digo, ya había estado Alberto García Aspe, pero ya eran jugadores, pues, literal marcados, ¿no? Ya con bastante rodaje en el fútbol, ya con un nombre, ya está con mundiales. Entonces, como chavo, pues creo que sí, ahí podría haber sido un boom. Ya luego, pues ya hubo muchos, ¿no? Y también de vasta calidad. ¿Pero como hidrocálido? Pues sí, no, digo, a lo mejor no lo había habido, pero pues ya estaba Antonio Valdés, que ya era seleccionado, ya tenía un mundial. Entonces, pues lo mío no era de meritorio, pero pues era un poco pequeño a un lado de él, ¿no? Pero te digo, hay que sentirse orgulloso de lo que uno hace. Claro que sí, porque aquí en la historia de Aguascalientes ha habido, habrá y seguirá habiendo grandes generaciones de seres humanos y de futbolistas. Ya lo acabas de mencionar, Pilar Reyes marcó en la selección mexicana en el Mundial de Él fue el primero. 78, marcó una nueva era también. Exacto. Sí, después Luis Valdés, el cadáver Valdés también en Estados Unidos 94. Exacto. Posteriormente otros seleccionados también, selecciones menores también. ¿Fuiste seleccionado, Mingo, también? ¿Alguna vez fuiste seleccionado? No, la verdad no, te mentiría. Te mentiría si te dijera que fui seleccionado, no. A mí no me tocó esa oportunidad. Aquí en Gallo sí hubo procesos selectivos, sí hubo jugadores seleccionados, el caso de Lupe López, el caso de Jesús, el Chuyito González, que también estuvo, Noé Rivera. Ellos sí tuvieron la oportunidad y la fortuna de formar parte de la selección sub-20, no, sub-17. Bueno, sub-17 o sub-20, no recuerdo muy bien, pero ellos sí formaron parte del proceso selectivo para panamericanos y centroamericanos, algo así. El Negro Duarte, digo, a pesar de que no era de aquí de Aguascalientes, él también formó parte de la selección sub-23. Sí hubo, la verdad, sí hubo. ¿Y después de Paraguay? Después de Paraguay llegué aquí y ahí viene pues un poquito las cosas ya más tristes, ¿no? Ya empieza uno como a decaer. No supe si fue la mejor decisión haberme ido del país o no sé, ahí sí tuve un poquito de dilema porque cuando llegué
la idea de llegar al primer equipo. Y sí fue así, la verdad. O sea, llegué y estaba Rubén Omar Romano en ese entonces, lo recuerdo. Fuimos a la pretemporada con él y regresando, pues contrataron un poquito de gente más adulta que nosotros. Me acuerdo que contrataron a los Ordiales. Ya tenían como 300 años, se me hace una broma. Ya estaban grandes los Jaime y Mario Ordiales, ya estaban grandes. Entonces trajeron esa gente de regreso y de los chavos que estábamos buscando oportunidad, pues nos dieron las gracias. Me acuerdo que ahí en Tecos teníamos un equipo que se llama Jaguares de Colima, o Tecomán, que todos lo conocen. Ahí eran las filiales de ellos y pues bueno, ellos optaron en mandarme en una filial, nomás que anteriormente se manejaba un carnet único. No sé si lo recuerdas tú que eres deportista, que eres futbolista. Manejabas un carnet único donde podías jugar en cualquier categoría siempre y cuando cumplieras con los requisitos. Entonces yo tenía ese carnet. Y cuando Romano me dijo que iba a salir de primera, me dijeron que ya no iba a tener el carnet único. Entonces, pues fue cuando preferí salir de Tecos, porque pues no iba a regresar a donde yo creía que lo había pasado, ¿me entiendes? Entonces, ahí fue que caí a Aguascalientes. Llegué, supe que estaba el profe Antonio Asensio, un saludo también para el profe. Gran tipo el señor y buen estratega, un excelente estratega, perdón. Ahí fue donde yo llegué aquí a Aguascalientes a jugar la primera división A. Querían armar un equipo pues bueno, con don Salvador López Monroy, con don Carmelo. Chencho me hizo la invitación, me pareció buena en mi casa. Ya los salarios un poquito más decentes, más bonitos, entonces nos llamó un poquito más la atención y fue como caímos aquí para el torneo 2000, que fue donde ganamos el medio boleto a primera división. Platícanos esa gran final que jugaron contra La Piedad, que se le ganó, se ganó del invierno del 2000, por favor. Ya, de acuerdo. Campeonato de Gallos. Todo empezó, ese equipo yo lo veía, empezamos como jugando, siéndote honesto, porque pues nadie creía que fuéramos a hacer nada, ¿no? Porque venías sí habían hecho cosas extraordinarias con Sosa, con Ernesto Sosa. Fue el que los mantuvo siempre en primeros lugares, inclusive fue el líder general en puntos, en mejor defensiva, en mejor ofensiva. O sea, le fue muy bien al Chuta Sosa, pero al último no pasó nada, se quedaron de mismo. Digo, así es el fútbol, ¿no? No te garantiza que siendo el mejor del torneo te va a ir bien en finales, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que habían logrado ellos hasta que llegó Antonio Asensio. Te digo, no estoy demeritando, ni mucho menos. Creo que todos hacemos nuestro mejor esfuerzo. Pero ahí nos tocó la fortuna, la suerte, no sé qué ha sido, el trabajo, la gente que se unió para haber logrado ese tan anhelada, tan recordada final en La Piedad, que nadie creía en nosotros. Pues sí, es la verdad. Jugadores, aquí le llamaban que había jugadores o sea, hombres, no nombres, como les suelen llamar, ¿no? Porque en realidad sí había. Ya había gente que había jugado en varios lados, pero no eran gente que lo conociera cualquier persona o que los escuchara, ¿no? Entonces, recuerdo una anécdota del profe Antonio Asensio en una entrevista. Le dicen, profe, ¿cómo ve el equipo de Gallos? Entonces él dice, a grosso modo es todo lo que tenemos. Entonces, yo ahí me di cuenta que no tenía fe en nosotros, ¿no? Pero te digo, en ese entonces llegó el profe Matosas, el papá del técnico Matosas, que es un tipazo el señor, es un metodólogo y también, no sé, creo que ahora es psicólogo también. Creo que el señor muy preparado, es uruguayo. Él estuvo con nosotros todo el proceso, junto con Camachito, que en paz descanse, que era el preparador físico de las Chivas, de las campeonísimas Chivas. O sea, él era el preparador físico. Llegaron aquí y con ellos dos, no, pues armamos un equipo de cuidado desde el inicio, porque yo al menos en lo mío, yo platico mucho con mi mujer, con mis hijos, que muchas veces depende mucho de la gente que tengas a tu alrededor, ¿me entiendes? Pero yo recuerdo al profe Matosas, un tipo muy recto, muy fino, pero muy, muy exacto en los momentos que te dice las cosas, un motivador nato, porque estaba, pues en aquel entonces era un tipo como de 63, 64 años, sí. Y en las pretemporadas, en la playa, donde quiera que fuéramos, estaba ahí justo contigo, y dale, tú puedes, y excelente, gritabas, todavía lo recuerdo esa voz. Entonces, todo eso cuenta, te lo juro. O sea, es una motivación que no la tiene cualquiera. Entonces, a raíz de eso y de los buenos trabajos de Camacho, que por ahí en su momento por ahí le recordábamos algo a Camachito de las recias que nos ponía, pero al final que se logró el objetivo, pues te das cuenta que no hay como el trabajo y la motivación digo, no para el deportista, sino para cualquier persona, ¿no? Tener tipos que te guíen, tener tipos que te escuchen, tener tipos que crean en ti, ¿no? Porque no siempre los encuentras,
te encuentras gente que te puede meter el pie en cada paso que vas dando, ¿no? Pero gente que te ayude, que te motive, que te vuelva a dar ese ánimo que se necesita, sí es difícil encontrarlos. Entonces, en esa camada nos fue muy bien, pero yo le doy, o sea, valor a todo eso que pasó en ese proceso, sin olvidar pues, al profe Antonio Asensio, ¿no? Que como estratega yo creo que me pueden nombrar miles, hasta Guardiola si tú quieres, pero yo quisiera una Guardiola con Chencho y con él y con Chencho. Creo que Chencho en lo rígido, en lo duro y en lo más exacto, creo que se podrían dar ahí un tirito. Sí, y es mexicano. Claro que sí, un gran logro, como dices, Domingo, porque yo creo en la historia de Aguascalientes, a ver, pues, un club profesional, campeón de Aguascalientes, yo creo que primero fue Gallos de Aguascalientes, antes que cualquier otro club profesional. Sí, Después vino tercera división de la Universidad Cuauhtémoc, pero el primer campeón a nivel profesional, creo que fue Gallos. Desmiénteme, Domingo, a ver. Sí, no, te mentiría si tuviera esa nota. Sí he escuchado que la Cuauhtémoc quedó campeón en algún momento, sí escuché, pero no tengo nota de más. Pero el primero, equipos. Gallos de Aguascalientes. Creo que sí, digo, porque si no ya supiéramos de algo más, ¿no? Yo vivía ahí a 2 pasos del estadio, entonces no había escuchado a alguien más que había salido campeón o que hubiera salido campeón en cualquier división, no había escuchado. Sí había venido el Tapatío, pero pues no era de Aguascalientes, había venido la Cebra, no eran de Aguascalientes, o sea, a lo mejor quedaron campeones, pero no eran del estado, ni creados en el estado, ni con jugadores del estado. Entonces, pues sí, yo le guardo un mérito y un cariño pues más específico, especial al equipo Gallos. Sí, porque el origen, la base eran jugadores de aquí, hidrocálidos, sí, potenciales, a jóvenes con talento. Literal. Sí, al principio sí fue así. Al principio sí fue así, éramos puros jugadores de la ciudad, pero el equipo empezó a agarrar nombre muy rápido, ¿me entiendes? O sea, ya era un equipo de cuidado a nivel nacional, o sea, ya no era gallitos, ya no, era Gallos de Aguascalientes, ¿no? Entonces ya donde quiera que ibas, pues ¿contra quién vas? Gallos, o sea, ya era un equipo de nombre, o sea, ya era un equipo de nombre, y eso lo dejamos claro desde el inicio. Yo recuerdo que el profe Asensio desde el inicio nos dijo, de que lloren en su casa, que lloren en la nuestra, todos van a llorar en su casa. Aquí en Aguascalientes no vamos a perder, no, creo que aquí en Aguascalientes pues, no tengo nota de haber perdido muchos partidos yo, Debo tener nota por ahí uno que otro en segunda división, y en primera división nomás perdimos el primero. Cuando salimos campeones de ascenso solamente perdimos uno, y lo perdimos en Correcaminos, y de ahí no volvimos a perder ni uno hasta la final. Excelente, y goleador, pues tú eras el goleador, Mingo. También, sí, Dios gracias. A mí me caían y las empujaba como el Chicha, ¿no? Me cerraba los ojos y las metía, pero sí, fue así, la verdad. Yo en ocasiones he tenido mucha gente que me decían que no me creía lo que me pasaba, ¿sabes? Mucha gente me dijo, es que tienes que creer lo que te pasa. O sea, no es coincidencia, tienes que creértelo. Entonces yo era un tipo que dice, no, pues ahí me está yendo, no sé, un poco de fortuna, ¿no? Pero no te dabas cuenta que era tu trabajo, tu esfuerzo, tu empeño, tu talento, dedicación, tus habilidades naturales. También, digo, el talento lo vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Traes cositas, como dice la Min, pero pues no las sabes hasta que no te las hace ver alguien, ¿no? Pero sí, yo de chavo sí era un tipo que no creía lo que hacía, siéndote honesto, como que vivía al día lo que te pasaba, sin darle tanta importancia a lo que en realidad era demasiado importante, ¿no? Simplemente por el hecho de ser ejemplo. Sí, yo recuerdo que la primera vez que te vi jugar en segunda división de Gallos de Aguascalientes fue en Tepic, Nayarit. Don Salvador López Monroy, nos habló, cuates, juega Gallos, los invito. Ya nos invitó, fuimos y anotaste 3 goles en Tepic, Nayarit. Okay. O sea, ganarle a los Colas de Tepic, yo no recuerdo, nosotros que jugamos en el Jalisco, no pudimos ganar allá. Ya, de acuerdo. O sea, con Jalisco pues en segunda. Pero tú me dijo, no, 3 goles, ¿qué ese jugadorazo quién es? No, pues Domingo Ramírez, de Aguascalientes. No, digo, trascendió ahí tuve el gusto de conocerte, amigo. Con el pie derecho. Desde ahí te conozco y ahora con gusto y alegría. Sí, son buenos recuerdos, la verdad, te digo. Yo creo que si hayamos tenido algún mentor cerca de ti en todos esos momentos, creo que la mayoría hayamos logrado cosas un poquito más grandes o más llamativas, se podría decir, ¿no? Porque te digo, empiezas jugando, ¿sí me entiendes? Todo lo que pasó en ese entonces es lindo, deportivamente hablando,
pero afuera era un relajo, ¿me entiendes? No sabías, o sea, para dónde iba, sino pues iba dando y se iba dando. Qué bueno, ¿no? Porque pues no, yo conozco equipos, el mismo León duró 12 años en división de ascenso, queriendo ascender, y Gallos en 5 años ya tenía el boleto a primera división. Sí. Entonces no entiendes cuál es el motivo, ¿no? Pero sí, te digo, fue una formación, si no tú quieres, de las mejores, pero pues ahí vas aprendiendo conforme va pasando, como se dice aquí, ¿no? Ahí se va, ahí vamos modificando, vamos aprendiendo, porque tú sabes los viajes cómo eran. Yo por ahí leí una nota del equipo de Mazatlán femenil que decían que vivían en unas condiciones precoces, que porque viajaban 10 horas y se tenían que bajar y les daban poca comida. Digo, no quiero invitarlas cuando viajábamos en aquel entonces a segunda división, ¿no? Porque no era, o sea, no dividían o sea, era del centro arriba y del centro abajo. O sea, si vivías en Aguascalientes y te tocaba Tijuana o te tocaba Juárez, tenías que ir en camioncito sí o sí, te ibas una semana antes, pero llegabas, ¿no? Entonces, sí te digo, son cosas que han cambiado, pero son lindas, son buenos procesos. Creo que si no vivieras eso, no lo valorarías tanto como ahora, ¿no? Ahora el chavo está un poquito más preparado, claro, sí, ya con más personas cerca de él, ya tienen su psicólogo, ya tienen su gente que los va guiando de mejor manera que a uno. Entonces, eso sí me agrada, pero lo otro creo que lo dejamos de hacer. Y ahora ya cualquier cosa se nos hace poco, ¿no? A pesar de que ya los de hoy ya gozan de unas comodidades un poquito más chidas que las que teníamos nosotros en aquel entonces, ¿no? Sí. Pero sí, el proceso muy lindo. ¿Y qué consejo les das a los jóvenes que quieren trascender también en el fútbol profesional? Claro, mira, yo antes no me sentía un tipo para dar consejos, siendo honesto, porque sentía que no le podía dar un consejo a nadie. Pero sí he tenido muchas personas que se han acercado a mí y me dicen, yo te veía, yo iba, tú fuiste una motivación para mí, yo te veía hacer tus goles, el que metiste aquí. Entonces te empiezas a dar cuenta que en realidad alguien te seguía. Por eso hablo de que tengas un seguimiento con psicólogos, con gente que te ayude para tener esa, ¿cómo te diré? Como ese carácter, ese temple, esa manera de llevar tu profesión de mejor manera, ¿me entiendes? Yo le pido a los niños, a los jóvenes, que si tienen un sueño, pues no dejen de seguirlo, vaya, es trillado el consejo, pero pues es lo que es, ¿no? Es lo que es, la verdad. Yo muchas veces en las escuelas te encuentras profe, otra vez vamos a hacer lo mismo. Entonces yo ya tengo el valor de decirle, mira, mijo, la vida es repetitiva. Es cíclica, es repetitiva. La vida es repetitiva. ¿Qué haces hoy en la mañana? No, pues me levanto, me baño, desayuno, me llevan a la escuela, van por mí, me regresan, me llevan al entrenamiento. Okay. ¿Y qué haces el siguiente día? Lo mismo, sí, exacto, haces lo mismo, pero ¿qué haces? A lo mejor ayer se te hizo tarde, hoy te levantas 15 minutos más temprano, llegas más holgado, hoy te peinaste, hoy arreglaste bien tu maletita, o sea, siempre haces cosas distintas, ¿no? Pero siempre basado en lo mismo, lo repetitivo es lo que te va a dar, ¿no? De llegar a ser una persona o un deportista de bien. Yo, si les puedo dar un consejo, es que no claudiquen, que siempre estén puchándose a hacer cosas mejores, que sean puntuales, que sean buenas personas, que ayuden. Bastantes cosas que va aprendiendo uno dentro de los valores, ¿no? Que en su momento, cuando eres una persona, pues no digo tan importante, pero cuando eres un famoso o algo te traes ahí, si no lo manejas de buena manera, no te da para hacer eso. Yo pienso que si eso lo haya sabido yo hace 20 años atrás, creo que podríamos haber hecho algo. No, tío, no estoy arrepentido ni tampoco estoy mal, pero sí me gustaría haber modificado un poquito mi personalidad para poder haber ayudado antes, ¿sabes? Sí. ¿Y cómo en la etapa de futbolista profesional, tú sabes que has tenido grandes logros y éxitos, pero ha habido momentos difíciles, críticos? ¿Cómo superaste esto? ¿Qué te fortaleció para superar momentos también? Los momentos críticos ahora ya los superas pues haciendo lo que te gusta, porque hubo muchos. En división de ascenso es malo hablarlo, pero batallabas mucho en cuestiones de pagos, que te movían de una sede a otra. O sea, todo eso es algo que no te mantiene como deportista al 100%, ¿me entiendes? Son cosas que no deberían de existir, ¿no? Pero lastimosamente existen. Entonces, pues hubo varios equipos donde estuve, no voy a nombrar algunos para no tener problemas con nadie, donde pues en realidad lo hacías por amor al arte, ¿no? Inclusive en alguna sede salvamos el equipo de descender y aún así no recibimos un peso.
Y estabas hablando en aquel entonces de equipos como Damián Álvarez, Filiberto Fulgencio, Salvador Vaca, gente que tú sabes que dentro de nuestro fútbol fueron personas y fueron unos monstruos. Entonces, imagina si ellos seguían haciendo eso por el fútbol. Creo que lo que te lleva a hacer eso es más por pasión, por gusto de lo que haces, que por lo que generas. Entonces, sí, es difícil nuestro fútbol. Siendo honesto, te lo puedo decir yo, te lo puede decir cualquiera. No deja de ser lindo, o sea, no le quito lo lindo, es divino. Yo quisiera hacerlo de por vida. Lastimosamente no se puede, no tiene un ciclo y bueno, se terminó. Pero sí, es un poquito... no es tan chido hablar de ese tema, ¿no? Porque hay muchas cosas que ya luego las charlaremos, pero sí hay mucha deficiencia, hay mucha cosa turbia dentro de nuestro fútbol en divisiones inferiores, entonces... ¿Y la afición de Aguascalientes, cómo la sentiste? La afición de Aguascalientes es la ¿Cómo mejor. es? La afición de Aguascalientes es la mejor, digo, es muy noble nuestra afición, pero en nuestros tiempos les damos muchos logros y muchos triunfos. Entonces hoy mi afición sigue siendo noble, pero sigue siendo noble sin triunfos. Entonces creo que ahí sí me gustaría que fueran un poquito más estrictos, ¿no? Sí. Pero sí, lo que pasa es que nuestra afición, éramos una familia, vaya, ¿sí me entiendes? Yo conocía al que vendía las papitas, al que vendía los refrescos, al que nos daba el pan, al que nos daba el bolillo, al que nos daban los burritos, al Santos, al buen panadero, que en paz descanse, Norberto. Un abrazo fuerte a toda su familia. Entonces, nosotros vivimos con eso, ¿me entiendes? O sea, cuando jugábamos aquí en Gallos eras uno más, vaya. O sea, no eras el jugador profesional y ahora que sale en un Ferrari o que sale en un Mustang o que sale en un Audi, vaya, ¿no? No eras ese tipo de jugador en aquel entonces, ¿no? O sea, tenías más contacto, más interacción con la gente, con los niños en especial, porque salías y la foto y o sea, eran cosas más agradables que no ves ahora. Claro, ahora es más peligroso, también no te puedes ir con cualquiera, no puedes, sí se entiende, pero digo, la afición de Aguascalientes siempre ha sido muy noble, le guardo un cariño muy enorme a toda esa gente que bien o mal todavía te la encuentras y son los que te hacen creer que fuiste algo, ¿no? O a alguien en cuanto ejemplo a una ciudad completa, porque en realidad Gallos era Aguascalientes y era Aguascalientes completo, ¿no? No quisiera recordarles el momento que salimos campeones y el subcampeonato, cómo estaba la ciudad cuando llegábamos aquí a Aguascalientes, ¿no? ¿Cómo estaba? Todo lleno platícanos, por favor. Llegabas aquí a la plaza y todo lleno. En el Estadio Jalisco iba a empezar el partido de la final contra Bachilleres y pues no, solo pura gente de Bachilleres y luego que ya están llegando los camiones de Aguascalientes. No sé cuántos llegaron, pero llenaron el Estadio Jalisco. Entonces te das cuenta que toda la gente estaba con uno, ¿no? Pero te digo, es basado a la empatía que había o que teníamos todos esos jugadores en aquel momento. Por eso te digo, esa es una de las cosas donde yo no me creía que eras alguien, era quizás por eso, porque pues salías caminando, yo vivía a una cuadra del estadio, ¿no? Entonces yo salía caminando con mis zapatitos y llegaba y te saludabas a todos, te ibas con los del barrio, tú te metías al vestidor y ellos iban arriba. Entonces, cosas que ahora no se ven, ¿no? Antes llegabas, no traías para un burro, alguien te lo regalaba. Ahora si no pagas una tarjetita, no entras a ningún lado, ¿no? Entonces ya se convirtió en negocio, o sea, se descompuso un poco la cosa a mi gusto. Sí entiendo que es negocio, pero pues bueno, ahí las consecuencias sí se notan. Poca gente, poca empatía, pero bueno, ya ahorita ese no es mi lío. Hay que lo arreglen, que arreglen su casa como quieran. Sí, muy bien. Y platícanos ahora, ¿a qué te dedicas, por favor? ¿Tus actividades profesionales? Ok. Mira, ahora tenemos una escuela de fútbol. Tenemos una escuela de fútbol que se llama Gallos Club, no se llama como literal Gallos Aguascalientes por cuestiones del nombre. No sé quién lo tenga, por ahí escucho varios nombres, no sé quién sea. Pero empezamos con ese nombre, Gallos Club, dándole la misma temática, dándole el mismo valor a los niños que tenemos nosotros de lo que era formarse un niño de calle, ¿no? Porque no, digo, yo le llamo niño de calle porque no estabas formado en alguna institución anteriormente, ¿no? Sino que llegas de la calle a formarte. Entonces, esos niños pues son los que nos toca ahora a nosotros darles ese nombre, darles a lo mejor un motivo, ¿no? Un motivo de vida, un motivo de superación, un motivo de no sé, de empezar a echar raíces, de tener amor por un logotipo, por un nombre, qué sé yo, que pues, se va perdiendo con el tiempo. Yo ahorita veo
pues niños que están en una escuelita y por ahí llega alguien y te dice, oye, vente para acá, yo no te cobro, yo te doy unos zapatitos y se van, o sea, todos esos niños, la misma talacha, ¿no? No es crítica para la talacha tampoco, pero se podría llamar así, ¿no? Hacerla desde niños, a mí se me hace como medio locochón, ¿no? Porque los empezamos a hacer un poco mañosos, un poco a no querer pertenecer, ¿no? Hay que tener ese sentido de pertenencia. Entonces, ya ahora se maneja así, entonces tienes que empezar a enseñarles a los niños que todo lo que empiezas, pues tienes que terminarlo, pero siempre con tus creencias, con valores, con objetivos, con ganas de ser algo, de ser alguien, de sumar, vaya, a la sociedad, porque esto es más que una escuelita de fútbol, es ayudarle al gobierno a tener niños más sanos, porque nuestra situación ahorita es lastimosamente es tristísima, ¿no? Muy triste. Yo vivo en una zona donde, no voy a decir nombres, pero yo veo chamacos de 14, 13, 12 años que van sin rumbo y sin dirección, cuando hay tantas cosas que puedes hacer por un chaval, ¿no? Digo, no me meto en eso, esos son proyectos de gobierno, pero sí que ellos se den cuenta que uno suma de manera positiva, linda y positiva, ¿no? Exacto, o sea, que ellos se den cuenta que de alguna manera tenemos, llame si tienes 5, 10, 15, 20, 30, los alumnos que tengas los está sacando de alguna problemática grave, digo, no del Estado, literal es mundial, ¿no? Pero sí, nuestro país sufre cosas muy, muy tristes que deberíamos de tener a los niños un poquito más ocupados. Sí, y a través del deporte, del fútbol, ese es un gran medio, que coadyuvar en la seguridad, en la integridad, en el crecimiento. Totalmente de acuerdo. Sí, eso es lo que nos compete ahora como Escuela de Fútbol Gallos Club, ahí aprovechando, pues invitándolos a ahí a todos. ¿Y dónde están entrenando? ¿Y qué días, por favor? Estamos entrenando en el Parque Santanita 1. Estamos los días martes y jueves por lo pronto de 9 a 11 de la mañana y de 4:30 a 6:30 por las tardes. Los tenemos también participando por ahí en un torneo que se llama el Torneo Marista. Entonces, pues tratamos de darles un poquito más de amplitud a los chamacos para que aprendan un poquito más rápido de lo que trata tan difícil y tan bonito deporte, exacto. ¿Y qué edades tienes en tu escuela? Sí, nosotros estamos aceptando niños de 5 años hasta 16 años, 11 meses. Te digo, vamos a esto porque pues ya los chavos de 16, 17 años, pues ya están más formados hacia sus universidades o hacia la misma preparatoria, qué sé yo. Entonces ellos tienen un poquito menos de chance de asistir, pero sí, digo, si llegaran, pues tampoco se les niega la entrada, ¿no? También son bienvenidos. Sí. Y también platícanos, por favor, ahora que el gobierno del estado te invitó para asesorar las elecciones juveniles de Aguascalientes. Ok, ver, claro por favor. Sí, claro, mira, eso me cayó la verdad pues, digo, no le quiero llamar suerte, ¿no? Salió de la nada. Yo fui a una junta de los equipos que tenemos nosotros y ahí se tomó el tema. Por ahí dije algo que no debería haber dicho, si tú quieres, porque estaba el tema que platicábamos de que no prestan a los jugadores. Entonces la charla pues era prácticamente de eso y no de lo importante que era la selección, ¿no? Entonces abrí la boca un poquito. Le dije que necesitamos de dejar de estar peleando pues porque nos prestaran jugadores, era una obligación y si no querían, pues bueno, siempre va a haber, ¿no? Entonces, a raíz de eso, el siguiente día me llegó una llamadita y pues digo, yo no puedo decir que no a algo así, ¿me entiendes? Creo que desde que tengo uso de razón siempre he querido formar parte o tener algo de valor dentro del fútbol de Aguascalientes. Entonces, pues me agradó mucho la idea. Y ahí estamos por el momento. Digo, agradecerle a la gente que pensó en mí. Y ahora ya sé quiénes pensaron en mí, quién me echó la mano. Entonces, pues ahí lo guardamos. Pero sí, les agradezco mucho a ellos. Y sabemos que pues, tu experiencia como jugador y ahora como entrenador, como director técnico, vas a seguir aportando. De acuerdo, esa es la idea, Alfredo, esa es la idea. Es la idea aportar, es la idea, digo, yo soy un tipo que tengo todos los procesos, la verdad tengo todos los procesos desde mi primer nacional que fue en La Paz, Baja California, con 10 años, desde ahí no solté ni uno, 10, 11, 12, 13, 14, 15, siempre estuve en las selecciones de Aguascalientes, entonces sé de qué trata, sé lo difícil que es, y pues bueno, creo que eso me podría ayudar, digo, dejando de lado lo profesional, la escuela, la ciencia, qué sé yo,
Pero sí, en ese aspecto es porque pues, por lo viví, ¿no? Lo viví de cerca, sé de qué trata. Entonces, esperemos que eso ayude más de lo que se espera, ¿no? Claro que sí. Domingo Ramírez, ¿y si fueras presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, qué harías para mejorar el fútbol amateur y profesional? Con tu experiencia que tienes. Changos. O como directivo también, de primera división, también, porque el fútbol mexicano ha evolucionado, ha mejorado, pero tiene que seguir mejorando. Me acuerdo, mira, si yo fuera presidente de la federación, cedería el cargo. Cobraba un año completo y cedería el cargo. ¿Por qué? No me gusta lo cochino que es nuestro fútbol. Pero para Pueden mejorar, sonar fuertes las palabras, pero a mí no me gusta. Yo ahorraría ese dinero, creo, y me compraría un equipo de tercera división o segunda división y ahí lo formaría. No me importaría hacer cargo de nada más formar chamacos y darles ese valor o aprender esos valores que yo... ¿Te inculcaron tus padres? ¿De familia? ¿De familia? Lo que me inculcaron, eso haría. Yo creo que puede sonar loco, pero no, yo no quisiera ser presidente de eso. La verdad, no. Yo creo que me gustaría, y quizá un sueño, igual se cumple, igual y no, comprar algún equipo o tener algún equipo, pero de divisiones menores, tercera, segunda, para en realidad formar y dar valores de lo que en realidad se necesitan. No, arriba ya el chavo ya aprendió. El chavo ya no hay manera de formarlo, hay que formarlos abajo y creo que ahí es donde podríamos nosotros hacer lo que en realidad nos gusta. Arriba no te dejaría nadie. ¿Y en Aguascalientes qué propones? ¿Qué sugerirías? En Aguascalientes, pues... ¿Por qué? Permíteme, porque como lo dije, se lo repetí también, aquí en Aguascalientes habrá y seguirá habiendo grandes seres humanos y grandes futbolistas a nivel nacional e internacional. De acuerdo. Aquí tenemos uno presente. Pero sí, mira, fíjate que ahora está muy metido la talacha. Yo no tengo nada contra eso, pero está muy metida la talacha en esto. Yo veo los campos, a cualquiera que vayas, llámese ahora los veteranos, tienen mucha fuerza sus torneos. Pero yo si dejé de ir a un torneo de esos de veteranos es por la cantidad de cerveza y de malos valores que vemos dentro de esas instituciones últimamente, ¿no? Yo no quiero eso, la verdad. Yo te digo, he aprendido bastante que eso me causa un poco de no paz, ¿sí me entiendes? Por ver que no puede ser que tú lleves a tus hijos a un campo de fútbol y te vean tomar todo el tiempo, o se vean las riñas, o te vean haciendo del baño, cosas que yo estoy en contra, la verdad, siéndote honesto, en contra de todo eso. Entonces yo sí le pediría a los que pagan, a los que invierten su dinero dentro de la talacha o de lo que ustedes quieran llamarla, pues que lo inviertan en niños. Que lo inviertan en niños, que si les gusta pagar porque es su gusto, porque les gusta el fútbol, pues que lo inviertan en niños, que compren una franquicia de tercera división, de segunda división, qué sé yo, para que ahí en realidad sepan lo que es gastar su dinero de buena manera, ¿sí me entiendes? O sea, no vas a tomarte un cartón de cerveza en vez de ayudar a un niño que está en un crucero, ¿no? Mejor ayudas a un niño, ¿no? Pero yo lo que veo acá es que mejor prefieres esto que hacer lo otro. Entonces, si fuera algo así, si yo tuviera un poder enorme, yo quitaría todo eso. Y no soy persinado ni soy nada, no, pero yo sí lo quitaría para darles mejores valores a los niños y crezcan de mejor manera. Entonces, a la gente que hace eso, pues yo sí le pediría que ayude a la gente que estamos formando, ¿sí? No a los formados. Ya los formados, ya como uno ya no aprendió. Entonces, sí hay que formar a los niños, hay que darles mejores valores, hay que encaminarlos, hay que decirles la realidad de la vida, de qué es, si no te cuidas. Mira, no hagas eso porque, pues sí, no se te hace un buen auguro en tu vida, en un futuro, ¿no? Pero, te digo, son cosas que yo tengo en mi cabeza solamente por el momento. Esperemos que algún día pues alguna persona o alguien se quieran juntar y poder hablar de algo más específico, pero ahorita son sueños que esperamos en algún momento se puedan lograr. Los sueños se cumplen y se logran, Domingo. Sí, por lo pronto se persiguen. Mucha gente se persiguen y se logran. Se persiguen al principio, ya si se lograran, pues qué calidad, ¿no? Pero esperemos en Dios por ahí juntarnos con banda que le guste, así para poder hacer algo lindo. Claro que sí. Y platícanos de tu familia, de tu maravillosa familia, por favor. Mi familia, pues sí, muy importante como la de cualquiera de todos nosotros.
Creo que sí son los pilares de la casa, ¿no? Los valores que llevamos hasta la fecha. Aunque de repente se nos olvidan, creo que siempre vienen bien inculcados de casa, ¿no? Entonces mi familia, pues ya perdí a mi padre, tú sabes, ya perdí a mi padre hace unos años atrás. Mi madre, pues sigue dura la señora, fuerte, ahí la verán en el seminario todos los días haciendo ejercicio. De ahí es donde viene lo de uno, ¿no? Yo me acuerdo que mi jefa desde chiquitillo, mi mamá, perdón, no le gusta que le diga jefa, mi mamá que nos llevaba a caminar, siempre nos sacaba a correr, o sea, cualquier cosa era activa, era con ella. Ajá. Mi papá era pues más trabajador, más de fuera de casa, ¿no? Mi mamá era la que nos inculcaba el deporte al 100%, entonces, de ahí viene a lo mejor lo deportista, ¿no? Mis hermanos, pues Dios gracias, ahí andan, tuve la pérdida de mi hermano Lalo hace apenas un par de meses atrás. Pero te digo, pues hay que, como tú tuviste de la pérdida de tu nena, digo, son golpes demasiado fuertes. También tenemos aquí al buen amigo Oscar, que también él perdió un hermano, entonces él sabe de qué se trata toda esta cosa, ¿no? Es triste, pero pues ahora lo agarramos de motivación y fortaleza para seguir adelante. Sí, una fotito de él, pero sí vamos a darle, ¿no? Para no quedarle mal, ¿no? Hay que encomendarse y tratar de ser mejor persona por alguien, ¿no? Sí. Exacto, sí, esa es mi familia, mi hermana, mi hermano José Miguel, un abrazo también para ellos, digo, todos andamos en lo nuestro, pero bien, Dios gracias, ahí sigue, entonces, pues sí, hay que agarrarse de la familia. Sí. ¿Cómo ves? Muy bien, ¿algo más, mi estimado Domingo, que quieras decirle a nuestra afición? Pues hay mucho que platicar, la verdad, siendo honesto, sí. por ahí propusimos una mesita ahí para un viernes en la noche también, para no tener a la familia ahí en espera, ¿no? Entonces, volvemos a reunir. Pues nada, agradecerles el tiempo, el espacio, ¿no? Que nos mantengan vigentes, porque pues termina tu ciclo y pues ya no te recuerda más nadie, ¿no? Fuiste una estrella fugaz, pero pues los temas que tomamos el día de hoy, pues no, seguimos siendo ejemplo, aunque hayan pasado los años, ¿no? Seguimos siendo ejemplo, yo tuve un abuelo que fue diputado y todavía paso ahí donde están los de diputación, ahí está Domingo Ramírez Delgado, diputado, entonces creo que siempre dejamos algo de huella, ¿no? Siempre dejamos algo de huella dentro de un estado, esperemos que saliera alguna gente que trabaje en lo político y en algún momento pues reconociera a todas las personas que han hecho algo por tu estado, ¿no? Quizás el deporte no es lo más importante, pero si lo vemos del otro lado y como está nuestra sociedad en este momento, creo que el deporte se debería de volver lo más importante, ¿no? Así es. Y en vez de estar en el último, estar en lo primero, ¿no? Entonces esperemos que de alguna manera salieran personas que les guste en realidad, o que les gustara en realidad que nuestro país o nuestro estado cambiara, empezar por cosas un poquito más simples para poder lograrlo. ¿Cómo ves? Y pues nada, hablar de mi escuela otra vez, ¿no? Hacerles la invitación de la Escuela Gallos de Aguascalientes, que estamos ubicados en Santa Anita, los días martes y jueves, de 9 a 11 y de 4:30 a 6:30. Estamos por estrenar cancha también, estamos por ahí esperando la luz verde de la gente indicada que le va a dar el banderazo. Ya tenemos por ahí ansias, porque ya son como 3, 4 semanitas que la canchita está bonita y nadie la pisa, entonces esperemos que ya no tarden y nos puedan ayudar con el banderazo de inauguración o reinauguración, como lo quieran llamar, para poder implementar más nuestro trabajo. Entonces, pues nada, chavos, agradecerles a todos la invitación. Mi buen Alfredo, agradecerte mucho la invitación al programa. Al buen Chapis, Oscar Monreal, que también tiene mucho que ver ahí en esto y siempre le gusta estar atrás de bambalinas, pero también es un tipo que le gusta el deporte, entonces vamos a ver qué se puede hacer con el Chapis, a ver si se puede cambiar algo de esto ahí para poder ser mejores, ¿no? Claro que sí, seguir trabajando en equipo, Domingo, como dices, la unión hace la fuerza. De acuerdo. Para bien de todos ahí. De acuerdo. Las nuevas generaciones. Y pues a la Domingo, orden. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a ustedes, gracias. Entrevista. Ya sé, viejo. Tengo que calentar antes de levantarme para la pierna, pero ya está. Gracias, viejo. Gracias, chavo. Sí, quedamos. ¿Okay? Gracias a Giovanni también, a Giovanni. Sí, gracias a ellos. Giovanni y su gran equipo, Morel Cine. A Oscar, a Martín también, gran equipo de trabajo. Y a la nena. Gracias. Corte.